Bien, vamos entonces a comenzar el tema de esta noche, nuestro tercer tema para la honra y gloria de Dios, el cual vamos a seguir tocando todas las bases del libro de Daniel en cuanto al juicio y vemos el panorama completo de estas profecías como un solo, ¿verdad? Como un solo bloque. Les invito nuevamente a orar, vamos a inclinar el rostro. Amado Dios, Padre de la gloria, estamos agradecidos por darnos la oportunidad de congregarnos otra vez para alabar y glorificar su nombre. También, Señor, para recibir alimento espiritual. Pero también queremos recibir ese alimento espiritual iluminada nuestra mente por el poder del Espíritu Santo, que nos ayude a comprender estas grandes verdades. Señor, necesitamos clamar a usted para que usted nos dé sabiduría. Y sabemos, como dice su palabra, que usted la va a dar abundantemente y sin reproches. Así que danos esa sabiduría, Señor, para comprender estas profecías y que sea una forma de reencontrar nuestra fe a través de ellas. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo se llamó el tema de ayer? ¿No recuerdan? Lo tienen en YouTube. Usted le da clic y allí va a conseguir cómo se llamó el tema de ayer. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a seguir desarrollando este tema tan importante de las profecías y el libro de Daniel. Recuerden que, ¿por qué empezamos por el libro de Daniel? Recuérdenme por qué. Porque estamos comenzando pasito a pasito. Muy bien, gracias, hermana Mirna. Es decir, que estamos comenzando por las profecías básicas para luego meternos en las profecías más profundas, que son las de el libro de Apocalipsis. Amén. Entonces, y también porque esta es una semana bastante importante para nosotros como adventistas del séptimo día, ya que este miércoles se cumplen ¿cuántos años? 181 años que comenzó el juicio investigador. Y el tema de hoy da más bases teológicas, más bases bíblicas de dónde nosotros sacamos esta fecha. ¿Por qué 181 años? ¿Por qué? A ver, ¿de dónde nosotros tenemos la profecía básica para decir que tenemos 181 años? ¿Cuál es la profecía base principal? El versículo principal. Daniel 8:14. Muy bien. Vamos entonces a dar otro repaso a estas profecías. Sí. ¿Dónde está el otro micrófono? No. Okay. Ok. Vamos entonces a utilizar esto, no hay problema. Muy bien. Recuerden que durante estas profecías bíblicas tenemos la oportunidad de saber las diferencias entre las profecías clásicas y las profecías apocalípticas, ¿cierto? Ayer mencionamos de este tema, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son las profecías clásicas? ¿Cuáles son las características? Muy bien. Ya se cumplieron ya. Muy bien. Ya se cumplieron, pero sabemos, como dice la hermana Nayibe, que las profecías clásicas se dieron en el tiempo del profeta, solamente en ese tiempo del profeta, no se alargan hasta allá, tienen un cumplimiento local y ¿qué más? Y son condicionales. Muy bien, mi hermano. Y las profecías apocalípticas tienen diferentes a ellas, ¿verdad? Son desde el profeta hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin, hasta que Cristo venga en gloria, ¿verdad? Y también abarcan la historia completa, el mundo entero o parte de él, y son incondicionales. Muy bien. También el objetivo de esta semana es reconocer la escuela de interpretación profética correcta. Les pregunto, ¿cuál es la escuela de interpretación profética correcta? La historicista. Y por lo menos hay tres escuelas de interpretación profética. La preterista, que la pregunta que hizo la hermana para los incentivos le preguntó, muchas de las religiones cristianas
dicen que Antíoco Epífanes IV era ¿qué? El cuerno pequeño. Pero eso lo dicen los que tienen la escuela de interpretación preterista. Recuérdense que es pretérito, acuérdense del verbo pretérito cuando usted estudió literatura, ¿verdad? El verbo está en pasado. Y está la escuela de interpretación futurista que nos dice que ese cuerno pequeño, que también se le llama el anticristo, va a aparecer en un futuro, que todavía no ha aparecido. Pero los historicistas decimos que el cuerno pequeño, que es un sinónimo del anticristo, es otra forma de decirle al anticristo, es otro símbolo profético para decir al anticristo, al igual que cuando usted puede leer en Daniel capítulo 11, a partir del verso 40, el rey del norte. Ese es otro símbolo del anticristo. El hombre de pecado, en 2 Tesalonicenses 2, ese también es otro nombre para el anticristo. Cuando usted ve en Mateo capítulo 24 que Jesús le dice la abominación desoladora, ¿verdad? Cuando usted ve la bestia que sube del mar en Apocalipsis capítulo 13, cuando usted ve Apocalipsis 17 que se le dice Babilonia la Grande, todos son sinónimos de ¿qué palabra? Anticristo. Entonces, los historicistas vemos que el anticristo ya reinó en este mundo y especialmente reinó ¿por cuánto tiempo? Lo dijimos anoche, ¿por cuánto tiempo profético? Por 1260 años. ¿Ok? ¿Que comenzó en qué año? Comenzó en el año 538 y duró ¿hasta cuándo? Hasta el año 1798, que lo mencionamos ayer como dato histórico. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos mejorando? Vamos mejorando, ¿amén? Vean YouTube, ahí está, repásenlo. Muy bien, entonces logramos de esta manera alcanzar el tercer punto. Estamos identificando de manera correcta al anticristo. No lo ubicamos en el pasado, no lo ubicamos en el futuro, lo ubicamos incluso en el presente, porque el anticristo existe actualmente, pero no tiene su poder perseguidor. Pero su herida mortal, dice Apocalipsis 13, que será. Quiere decir que cuando sea sanada, ¿cómo va a ser sanada? Porque volverá nuevamente a su poder perseguidor que ya lo tuvo y la historia universal lo ratifica. Que el mundo cristiano no lo quiera ver es otra cosa, pero está en los registros de la historia, está en los anales de este mundo. Y por supuesto, ensalzar a Cristo como el centro de las profecías, ¿verdad? Y obviamente el otro objetivo es ¿fortalecer qué? Mi fe. Amén. Bien, vamos a avanzar. Y entonces aquí tenemos un panorama un poco de lo que hemos hablado hasta el momento, ¿correcto? Porque como dijimos ayer, las profecías de Daniel deben verse como una sola profecía. Es un solo bloque. Es un solo bloque. Cuando a mí me dicen Daniel 2, yo debo decir que es la misma profecía de Daniel 7, que es la misma profecía de Daniel 8. Incluso es la misma profecía de ¿qué capítulo de Daniel? Lo dijimos ayer. ¿De Daniel, hermano Silvo? Daniel 11 y 12. Muy bien. Incluso la profecía de Daniel, la última profecía de Daniel, realmente comienza en el 10. Lo que pasa es que el capítulo 10 es como la introducción a la profecía, en el capítulo 11 es el desarrollo de la profecía y el capítulo 12 es, por decir, la conclusión de esa profecía. O sea, es una profecía que abarca 3 capítulos. ¿Ok? Es una sola profecía. Pero entonces cuando yo veo Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 11 y 12, estamos hablando de la misma profecía, pero con diferentes símbolos. Aquí me muestran una estatua de apariencia humana, pero con diferentes metales. Aquí me aparecen 4 bestias espantosas y terribles, ¿verdad? Y allá 2 animales, 2 bestias.
Y en Daniel capítulo 11 y 12 vemos es el rey del norte y el rey del sur. Básicamente. ¿Correcto? Entonces, cuando vemos todo esto, es la misma profecía, pero con diferentes símbolos, y cada profecía, a medida que avanza, va agregando ¿qué? Nuevos detalles, amplía más el panorama profético. ¿Amén? Muy bien. Algo interesante que mencionó la hermana cuando habló de la bestia, no es solamente Roma imperial, la cuarta bestia, porque la cuarta bestia tiene dos etapas. Vamos a decirlo de esta manera. ¿El cable llega hasta acá? Esta parte, sin los cuernos, ¿es cuál? Roma imperial. Y ya con los cuernos empieza la Roma papal, especialmente cuando empieza el cuerno pequeño. Cuando nosotros vemos, ¿quién significa el carnero? El carnero, ¿qué imperio simboliza? Medo-Persia. Recuérdese que tiene dos cuernos, al igual que aquí hay dos cuernos. Al igual que el oso tiene dos lados y uno se levantaba más que otro, ¿verdad? Ya la hermana Nayu allí nos está haciendo los ejemplos. Muy bien, ¿verdad? Pero interesante que el macho cabrío simboliza ¿a quién? A Grecia. Y después viene, ¿qué sale de él? El cuerno pequeño. Ahora, el cuerno pequeño tiene dos etapas. Cuando el cuerno pequeño va horizontal, ¿a qué etapa se está refiriendo? A la conquista, es decir, a la Roma imperial. Pero cuando el cuerno pequeño empieza a atacar hacia arriba, hacia el ejército celestial, ¿qué etapa de Roma es esa? La Roma papal. ¿Sí? Vamos a avanzar por cuestiones de tiempo. Fíjense algo interesante. En Daniel capítulo 8, que explicamos buena parte de él el día sábado, en nuestro primer tema, allí en esa explicación de Daniel capítulo 8 hubo algo que no se explicó en la profecía. ¿Qué es? La línea de tiempo. Muy bien, José, la línea de tiempo. Porque en Daniel 8, recuerden que leímos el versículo 20, en el versículo 20 se explica quién es el carnero. ¿Quién es el carnero? Aquí Daniel 8:20 lo dice. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. ¿Está la profecía explicándose? ¿Se está empezando a explicar? ¿Explicó el primer símbolo? Sí. Ahora vean el versículo 21. El macho cabrío es el rey de... ¿Está la profecía explicándose a sí misma y está diciendo que es el macho cabrío? Sí. Hasta allí la misma profecía se va explicando. Incluso, hermanos, si a usted le parece bien, puedo pasarles esa diapositiva al grupo de la iglesia, para que usted la tenga y no tenga que estar tomando fotitos que después no se le va a ver bien. Lo digo por mi hermano que la está tomando allá. Y así usted la va a tener en mejor calidad. Sí, el hermano José Borges ya la tiene en su WhatsApp. Él la va a enviar al grupo de la iglesia. Amén. Allí en esas diapositivas hay unos aspectos que no estoy tomando por cuestiones de resumen. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, fíjese, cuando usted sigue leyendo Daniel capítulo 8, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta de que allí dice quién es el cuerno grande, ese es el primer rey. Luego dice que el versículo 21 dice que en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán en esta nación, aunque no con la misma fuerza. Y al final del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro, entendido de enigmas, se va a fortalecer cada vez más
y con su propia fuerza causará grandes ruinas, prosperará y actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes. ¿Qué viene después de los 4 cuernos? El cuerno pequeño. Entonces, ¿a quién se está refiriendo en esta descripción? Al cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño? Roma. Empezamos por Roma porque tiene 2 etapas. Tiene 2 etapas. Usted tiene que ir por etapas. Ahora, qué interesante. Aunque Daniel capítulo 8 menciona un reino con nombre, ¿cuál es el primer nombre? Medo-Persia. El segundo nombre que se le da al otro reino, ¿cuál es? Grecia. Pero al otro reino no se le da nombre. ¿Cómo sabe usted que es Roma el que le sigue? ¿Cómo usted lo sabe? Hermano Eliuber. Ajá, pero ¿cómo usted lo sabe? Por la estatua, muy bien. ¿Por qué dice usted, hermana Iris? Sí, pero en Daniel capítulo 2 no menciona el nombre de Roma. ¿Cómo usted sabe que es Roma? Vamos a ver, ajá, por ahí creo que escuché algo. Por la historia universal. Hermano, ustedes son historicistas. ¿Sí o no? Entonces, nosotros vamos a la historia universal y la historia universal me dice que después de Grecia vino Roma. El Roma no es nombrada en todo el libro de Daniel. No se nombra. Pero se da ¿qué cosa? El símbolo. Entonces, la historia universal me lo confirma. Ahora, Era la edad de hierro. ¿perdón? Era la edad de hierro. Ajá, muy bien. Ahora, qué interesante que los evangelios sí mencionan a Roma. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret vivió en los tiempos de Roma. Y el Evangelio de Lucas es una clave porque fue hecho de una manera historicista. ¿Cómo se llama? Investigación. De una investigación, es la palabra correcta, gracias. ¿Cómo se llama cuando en una ciudad hay alguien que se encarga de conocer la historia y escribirla? ¿Cómo se llama? El cronista o historiador de esa ciudad o pueblo. Entonces Lucas fue un cronista porque da registros fidedignos de las personas y los cargos que ocuparon. Por lo tanto, cita a Roma. ¿Sí? Se nombran emperadores. El mismo Jesús fue ¿ante qué tribunal? Ante el tribunal de Pilato, que es un tribunal romano. Entonces, aunque Daniel no nos lo dice, nosotros sabemos por la historia y por los evangelios que el siguiente imperio fue Roma. Amén. Y después que Roma imperial fue dividida, porque Roma imperial, cuando usted ve la historia universal, Roma imperial se dividió en 2, ¿verdad? El imperio de Occidente y el imperio de Oriente. Y como fue debilitándose, ¿verdad? Después vinieron las invasiones de las tribus bárbaras, que las invasiones de las tribus bárbaras está representada aquí en Daniel capítulo 10, ¿por qué? Por los 10 cuernos de la bestia espantosa y terrible. ¿Sí? Por eso nosotros somos Europa, correcto, los países de Europa. Muy bien, gracias. Bien, entonces, ¿qué fue lo que a Daniel no se le explicó en el capítulo 8? La línea de tiempo. Lea el capítulo 8, hay que leerlo. ¿Sí? Si usted termina de leer, fíjese, si nosotros ahorita leímos hasta el versículo 24, 25, incluso lo leímos, vean lo que dice el versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. Estoy en Daniel 8:25.
En su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Se está ubicando en Roma y se está ubicando en Roma en las dos etapas. Pero especialmente aquí se está ubicando en la Roma papal. Entonces, la visión, ahora fíjense lo que dice el versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Fíjense, la visión de las tardes y mañanas. ¿Dónde se mencionan tardes y mañanas en Daniel 8? ¿Dónde? Las 2300 tardes y mañanas en Daniel 8:14. Pero noten que aquí no hay explicación de esto. No hay explicación de esa ahí. Hermanos, esto es clave. Esta es una joya de interpretación que usted debe tener presente. ¿Saben por qué? Porque esto le va a permitir a usted entender Daniel capítulo 9. A Daniel no se le explicó el periodo de tiempo de las tardes y mañanas. No hay explicación. Véalo aquí. Entonces, cuando usted empieza a leer Daniel capítulo 9, Daniel está angustiado. Fíjense, vamos a leer, por ejemplo, los primeros 3 versículos. Daniel capítulo 9. ¿Se ubicaron? Amén. Daniel capítulo 9, versículo 1 al 3. Lo leo desde acá. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. ¿Qué está haciendo Daniel? ¿Mirando qué? ¿Y cómo lo está mirando? Atentamente, atentamente. Así como usted debe leer las profecías de Daniel, el pasito a pasito. Amén. Y sigue diciendo, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que había de cumplirse la desolación de Jerusalén. ¿Cuánto es el tiempo de la desolación de Jerusalén? Ahora, ¿por qué Daniel está preocupado? Incluso si usted sigue leyendo el capítulo 9 de Daniel, Daniel se enfermó. Tuvo una angustia tan grande que desfalleció su ser. Se enfermó, no quería ni comer. No podía estar en pie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a Daniel se le dio una profecía de tiempo. ¿De cuánto tiempo? A Daniel, escuche la pregunta, a Daniel se le dio una profecía de tiempo de ¿cuánto? 2300 tardes y mañanas. A Daniel no se le dio las 70. Daniel está preocupado. ¿Y qué hace Daniel? ¿Qué hace Daniel? Busca el libro de Ezequiel y empieza a preguntarse sobre los 70 años. ¿Por qué Daniel hace esta pregunta? ¿O por qué esta preocupación? Porque él está entendiendo, fíjese, Daniel está entendiendo que la desolación de Jerusalén iba a durar ¿cuánto? Daniel, en su visión, él está asociando que la desolación de Jerusalén iba a durar ¿cuánto tiempo? Daniel 8, estamos en Daniel 8, que es la base para el 9. ¿Qué periodo de tiempo se habla en Daniel 8? Ok, escúchenme. Borre allí todo eso y vamos a escuchar la respuesta correcta por aquí. En Daniel 8, meta su cabeza en Daniel 8. ¿Qué periodo de tiempo se habla en Daniel 8? 2300 tardes y mañana. ¿Cuántos son 2300 tardes y mañana? 2300 años. No son días literales, son años. Daniel entra en una preocupación porque él dice, wow, o sea, voy a parafrasear para que me entiendan.
Desolación por 2300 años para Jerusalén. No puede ser. Si yo leí en la profecía de Jeremías que la desolación iba a durar. Señor, ¿cómo va a durar la desolación de Jerusalén 2300 años? ¿No es para enfermarse? ¿No es para preocuparse, Daniel? ¿No es para ni siquiera querer comer? Eso es el trasfondo de lo que está sucediendo. A Daniel no se le explicó sobre las tardes y mañana. Él se le dijo, eso es verdad. Es lo único que se dice en Daniel 8 en la parte final. Eso de las 2300, de las tardes y mañana, eso es verdad. Es verdad. Hoy no puede ser. Entonces la desolación va a durar 2300 años. No puede ser. Usted no puede decir, hay algunas versiones que incluso dicen, llevan tardes y mañanas y no dicen 2300, sino que lo llevan a la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 2300? 1150. Algunas, creo que la nueva versión internacional dice 1150 días. Eso es falso de toda falsedad. Porque cuando usted se va al libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios empieza a crear este mundo, a organizarlo, Dios dice, y fue la tarde y la mañana del primer día. Y entonces usted sigue leyendo Génesis capítulo 1, y fue la tarde y la mañana del segundo día, y fue la tarde y la mañana del cuarto, y la tarde de la mañana del quinto, y la tarde y la mañana del sexto. Amén. Entonces, Dios está hablando del mediodía o de un día literal. Porque fue la tarde y la mañana. Es un día de 24 horas. Pero en profecía, un día equivale a un año. Señor, pregunte. Correcto. Sí. Sí, de hecho, cuando usted ve la Pascua se celebraba entre las 2 tardes. Y eso aproximadamente son las 3 de la tarde, porque fue la hora en que Jesús murió, entre las 2 tardes, en la hora en que se sacrificaba el Cordero Pascual. Muy bien, avanzamos, ¿verdad? Entonces, por eso Daniel está angustiado y él ve la profecía de Jeremías. Dice, entonces, es como decir, Señor, pero aquí en Jeremías 25:11, en Jeremías 29:10, ¿alguien puede leer Jeremías 29:10? Busca rápido en la Biblia. Vamos a hacer algo, yo me voy a quitar el reloj y mejor lo voy a poner aquí para ver. Así dice el Señor. Amén. En Babilonia los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Devolveros a este lugar. Amén, gracias, hermano. Entonces, habla de un periodo de tiempo allí. Pero, pero entonces lo tengo que multiplicar. No, porque las profecías de Jeremías no son profecías escatológicas. Esa profecía de Jeremías no es una profecía apocalíptica. Esa es una profecía clásica. Por lo tanto, si habla de 70 años, son 70 años literales. Entonces, Daniel entra, un momentico aquí que producción me está diciendo que estoy golpeando mucho el micrófono y puede causar ruidos. Muy amable, gracias producción, muy atenta, la felicito. Muy bien, seguimos. Entonces, Daniel dice, son 70 años, pero ahora usted me está diciendo que son 2300 años. ¿Es para enfermarse o no es para enfermarse? Entonces, Daniel empieza a orar. Usted tiene que leer todo el capítulo 9 para ver esa oración de angustia, una oración de angustia, hasta que Dios contesta la oración de Daniel, ¿verdad? ¿Y qué le dice allí? En el versículo, y esa oración de Daniel es maravillosa, no la podemos detallar. De hecho, si alguien quiere tener un programa sobre la oración, tenga la oración de Daniel 9. Es espectacular.
Aunque vemos a un hombre que no tiene, en la Biblia no se le menciona tacha alguna, aquí él dice, por ejemplo, Daniel 9:19, oye Señor, Señor perdona, presta oído Señor y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre toda ciudad y sobre todo tu pueblo. ¿Está angustiado o no está angustiado? Porque él pensaba que la profecía no eran ahora de 70 años, sino de 2300 años. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ahora en el versículo 20, estoy en Daniel 9:20, aunque estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Cuál es la hora del sacrificio de la tarde? Ah, son buenos alumnos, ya lo agarraron, rapidito. Entonces me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte. ¿Necesitas sabiduría y entendimiento? Aquí el Señor lo da. Aquí está una prueba de ello. Sabiduría y entendimiento. Y al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñarte porque tú ¿es usted amado del Señor? Entonces no dude que el Señor va a venir a darte ¿qué? Sabiduría y entendimiento. Amén. Entonces, fíjate, entiende pues, estoy en la parte final del verso 23, capítulo 9 de Daniel, entiende pues la orden y entiende la visión. Hermano, no puedo detenerme acá en la sintaxis en hebreo, pero cuando usted ve la palabra visión que aparece aquí y las otras palabras para visión no son las mismas. Porque la visión que Daniel va a recibir es acerca de la visión de los 2300 años. No es la visión completa. Si usted lo viera en hebreo, usted se va a dar cuenta que aquí son dos palabras diferentes para visión. ¿Verdad? Eso es otro dato, pero usted puede investigarlo en una Biblia interlineal en hebreo. Y usted se va a dar cuenta que aquí la palabra que nosotros estamos traducido para el español de nosotros es visión, pero en hebreo son dos palabras diferentes. Porque no se está refiriendo a la visión completa de Daniel 8, sino a la visión de las 2300 tarde y mañana. ¿Por qué esto es clave? Fíjense, y tenemos allí, bueno, allí justamente, esa es la ventaja que usted va a tener esta diapositiva, porque allí están los versículos donde nos dice el principio de día por año, ¿verdad? En Ezequiel y en Números. Ahora, ¿por qué esto es una clave importante, hermanos? El mundo cristiano evangélico y el mundo cristiano católico se olvida de los 2300 años. No los toman en cuenta. Ellos simple y llanamente se enfocan en la profecía de las 70 semanas que viene ahora a hablarse en Daniel 9. Pero eso es un error garrafal. Porque cuando usted ve el contexto bíblico, como se lo acabo de explicar, que en Daniel 8 se explicó la visión, pero no se explicó los 2300 años. Cuando usted ve el contexto bíblico que Daniel está orando y está clamando porque él piensa que la desolación va a durar 2300 años y no 70 años como ya había dicho Ezequiel, entonces ahora se le empieza a explicar una porción, escúchelo bien, una porción de los 2300 años. ¿Cómo se le llama esa porción que se explica en Daniel 9? Las 70 semanas. Y como estamos en día profético, un día profético equivale a un año, ¿cuántos años son 70 semanas? 70 semanas.
7 por 7 y le pone un 0 del 70. ¿Cuánto le da? 490 años. Sencillito. ¿Verdad? Allá la hermana se lo enseña a los niños allá. 7 por 7, 49. Y le agrega un 0 de 70, 490 años. ¿Cuánto equivale a 70 semanas? Hasta el mundo cristiano reconoce que allí son 490 años. Pero ¿cuál es el error garrafal que cometen? Que primero no toman el contexto bíblico, que eso es una interpretación, es una parte de los 2300 años, de los 2300 años. ¿Sí? De los 2300 años. Esa es la profecía principal. Entonces, ¿qué hace el Señor? Te la voy a explicar por partes. Es lo que hace Dios. Te voy a explicar los 2300 años por partes. Primero te voy a explicar este pedazo ¿de cuánto? ¿Y cómo se llama en años? 490 años. Es como que usted tiene una torta bien grandota y entonces usted la pica, le pica una porción. ¿Cómo se llama la torta completa? 2300 años. A esa torta usted le pica una porción y esa porción, ¿cómo le va a llamar? No, hábleme de profecía. 490 años. Y esos 490 años, esa porción de torta más o menos grandecita, se pica en 3. 7 semanas, 63 semanas y 1 semana. Ahora sí, José, ¿cuántos son 7 semanas? Llevándolo a profecía. ¿Cuánto? 49 años. John Grediel, muy bien. ¿Sí? ¿Y cuántos son 63 años? Perdón, 63 semanas en años. Multiplique por 7, rapidito. Saca el teléfono, saque los deditos. 63 semanas multiplicado por 7. ¿Cuánto es? Ahora sí, José Borges. ¿Cuánto es? Aquí está, hermano, miren. 69 semanas, usted lo multiplica por 7 y le va a dar 483. ¿Qué es lo que se hizo aquí en la torta? Se picó un pedazo más o menos, una buena porción de esa torta. ¿Cómo se llama la torta? Yo les pongo el ejemplo de torta porque yo sé que a ustedes les gusta la torta. Entonces, y la hermana Miriam hace unas tortas muy ricas. Yo sé que ella se va a acordar de todo esto, ¿verdad? Entonces, usted agarra la torta, que es, ¿cómo se llama la torta? No me diga chocolate, fresa, no. 2300. A ese pedazo de torta usted le saca una buena porción. ¿Cómo se llama esa porción? 490 años o 70 semanas. Muy bien. Pero esa porción usted la va a dividir en 3, ¿verdad? Una porción que se llama o 49 años, va a agarrar otra porción de torta que se llama 62 semanas o 483 años. 434 años, gracias, Chucho. Y hay otra porción de ese mismo pedazo que se llama 1 semana. ¿Y 1 semana cuántos años son? ¿Saben cuál es el error que monta el mundo cristiano? En su inmensa mayoría, tristemente, que esta última semana la mandan para el futuro. Dicen que todavía no ha sucedido. ¿Y saben qué dicen ellos? Que las profecías, Dios puso las profecías en una pausa. Dios puso las profecías en pausa. O sea, las profecías iban corriendo, y Dios puso en pausa y va a quitarle la pausa en los últimos 7 años de la historia de este mundo. ¿Eso es correcto? ¿Por qué no?
Porque usted tiene que ver todas las profecías de Daniel como un solo bloque. Porque usted, cuando le hablen de una profecía de Daniel, usted no se puede poner a decir, ay, me voy a concentrar nada más en este pedacito. No, usted tiene que visualizar todo Daniel. Pregunto, ¿usted ve en la estatua una pausa de tiempo? Negativo. Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma imperial, Roma papal, la venida de Cristo en una roca, simbolizada por una roca. ¿Dios pone en tiempo pausa las profecías? No. Cuando usted ve Daniel capítulo 7, usted ve el desarrollo. El león Babilonia, el oso, los medios y los persas, el leopardo Grecia, la bestia espantosa y terrible Roma, y los 10 cuernos y el cuerno pequeño, la Roma de... ¿Cuál Roma? La Roma papal. ¿Y qué viene después? Imperial y después papal. ¿Y después qué viene? Ahí no dice la segunda venida. Lo leímos ayer. ¿Qué viene? La roca que En Daniel capítulo 7. Lo leímos ayer. Hermano José, ¿qué viene? El juicio final. No más, juicio final. Ayer no hablamos del juicio, no cerramos el programa ayer con las 3 bendiciones especiales del juicio a favor de los santos del Altísimo. ¿No hay más? Amén. Entonces, las profecías no tienen pausa, son continuas. Pero si a usted le empiezan a decir, mira, pero aquí en Daniel capítulo 9, la última semana que habla por allá en el versículo 25, y usted nada más se encajó en Daniel 9:25, entonces las piernitas le van a empezar a temblar. Ay, ahora no entiendo. No. Usted tiene que ver ¿qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo lo tiene que ver? Todas las profecías de Daniel. Que es una sola, con diferentes símbolos, con varios detalles. Y entonces usted va a decir, no, porque en Daniel capítulo 2 está la estatua que es así, asado. En Daniel 7 son las naciones así, asado. ¿Dónde hay una pausa? Muéstremela. No se deje robar el pedazo de torta. Muy bien, Nabor, te lo agradezco. Un like. Porque entonces, ¿y saben por qué también? La causa principal, que es donde los adventistas tenemos la bendición de Dios. Y discúlpenme si parecemos egocéntricos. Pero si tenemos la bendición de Dios, hay que decir que tenemos la bendición de Dios. La bendición que nosotros tenemos de Dios es la interpretación de los 2300 años. Porque si usted nunca se acuerda de los 1300 años, entonces el mundo cristiano nada más se concentra en 70 semanas, que son 490 años, y lo demás se olvida. ¿Y dónde está el resto de los 1300 años? ¿Dónde están? Nadie los nombra. ¿Quién los nombra? ¿Quién nombra esta profecía? ¿Quién los nombra? Pero dígalo, saque pecho, dígalo. Los adventistas del séptimo día, con el estudio del santuario y del juicio. Por eso es que nosotros tenemos la oportunidad de decir que en esta semana, el día miércoles, se cumplen 181 años que comienza el juicio. ¿De dónde sacamos eso? De las profecías de Daniel. ¿Sí o no? Ahora, la correcta interpretación de todo esto es que el centro de las profecías es la cruz, es decir, el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Siempre Cristo tiene la preeminencia en las profecías. Porque en el capítulo 2, ¿quién le pone el fin a la historia de las naciones? ¿A través de qué símbolo? De la piedra. ¿Sí o no? Y en Daniel capítulo 7, ¿cómo Cristo le pone el fin a la historia? Ya el hermano José lo dijo. ¿A través del juicio? El juicio a las naciones y el juicio al cuerno pequeño. Recuerden que es importante, ¿no?
el juicio al cuerno pequeño. ¿Sí? Y ahora Cristo aparece aquí. Pero el mundo cristiano lamentablemente no ve a Cristo en la última semana, sino que ve al anticristo. Pero a mí, Daniel capítulo 9, versículo 26, ubíquese por favor, Daniel capítulo 9, versículo 26, vamos a leer desde el 25. Daniel 9:25, amén. ¿Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén? ¿Cómo estaba Jerusalén? Destruida, estaba en ruinas. Entonces, la profecía comienza con la reconstrucción de Jerusalén. ¿Qué profecía, le pregunto? ¿Qué profecía? ¿Qué profecía comienza con la restauración de Jerusalén? Rapidito. ¿De qué profecía estamos hablando? De las 70 semanas. ¿Y de dónde se sacan las 70 semanas? ¿De dónde usted picó el pedazo de torta grande? De la torta más grande que se llama los 2300 años. Entonces, el comienzo de los 2300 años, que la primera pedazo que se le picó a esa torta se llama 70 semanas, comienzan con la restauración y reedificación de Jerusalén. Comienzan los 2300 años y comienzan las 70 semanas. Es la misma profecía, pero te están dando ahora un pedazo. Vaya comiéndose esta profecía por pedacito, ¿verdad, hermano? Lo sabroso no se va comiendo por pedacito o pasito a pasito, como se empieza a leer, pasito a pasito. Aquí Dios está haciendo el pasito a pasito. ¿Usted quiere saber de los 2300 años? Vamos pasito a pasito. Vamos a hablar de las 70 semanas. Todavía las 70 semanas es muy difícil para ti. Vamos pasito a pasito. Te la vamos a dividir en 3. ¿Está entendiendo? Y después, ¿de dónde salen los 1260 años de profecía? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? De los 2300 años. Dime, José. Correcto. Todas estas profecías del tiempo son la misma profecía de 2300 años, porque usted cuando agarra una torta se siente y se la come toda de un solo golpe. No, sabroso es un pedazo para el día siguiente, ¿verdad, hermano? Con guarapito. ¿Cómo es que le llaman? Ajá, agua de miel, ¿no? Agua de panela. Sentarse un pedazo, ¿verdad? Y en el desayuno más rico. A mí me gusta desayunar con pedazo de torta, ¿verdad? Entonces, el Señor aquí no te está dando para que te comas toda la torta de un solo golpe. ¿Va como, Mirna? ¿Cómo va? Pasito a pasito. Comas este pedacito, pero recuerde que la saqué de la torta principal. ¿Quieres hablar de 1260 años? ¿De dónde sale? De la torta grande. Manda. Con la ilustración de la torta estás entendiendo, gloria al Señor. No, las oraciones que da el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, saca ese pedazo de torta de la torta grande. Hay una sola torta. ¿Cómo se llama la torta? 2300 años. Amén. Muy bien. Daniel capítulo 7 y 25 y 26 dice: sabed pues y entiende desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 más 62? 69. 69. 7 más 62 son 69. ¿Qué evento aparece en la Biblia? Aparece en la Biblia que ocurrió en la última semana de esas 70 semanas, que son parte de los 2300 años.
¿Cuál es el primer evento? El primer evento que aparece en la Biblia. El bautismo de Jesús de Nazaret. ¿Sí o no? ¿Por qué es el evento principal allí al inicio de la semana? ¿Por qué? Porque comienza el ministerio público de Jesús, hermanos. ¿Sí o no? Porque cuando usted ve los evangelios, muestran a Jesús que nace, muestran a Jesús que es dedicado en el templo, muestran a Jesús cuando tenía como unos 12 años aproximadamente, ¿no? Cuando se perdió allá en el templo y resulta que estaba dándole una cátedra a los doctores de la ley. Gracias, Nahor. Pero después no se sabe nada de Jesús. ¿Y cuál es el evento principal? El bautismo de Jesús. ¿Qué bautismo recibió Jesús en el año 27? ¿Qué bautismo? El bautismo de agua y del Espíritu Santo. Gracias, Nepo. El bautismo por inmersión, el del agua, pero también recibió el bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando usted ve el Evangelio de Juan, ubíquese por favor en el Evangelio de Juan, cuando usted ve el Evangelio de Juan, y se ubica allí, si no me equivoco, en el capítulo 3, perdón, 3 no, capítulo 1 de Juan, de Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, amén. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29, amén. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no lo conocía, pero por esto vine bautizando con agua para que él fuera manifestado a Israel. ¿No es el evento más importante al inicio de la última semana? Entonces, ¿por qué el mundo cristiano lanza la última semana y tergiversa toda la profecía y la dice que es para un futuro? Metiendo más bien al anticristo. No, hermano, aquí está. La última semana de esos 70 años, perdón, de esas 70 semanas o 490 años, comiencen con el bautismo de Jesús. Dime, mi hermano. Correcto, allí lo dice, hasta el Mesías príncipe. Ahora, vean lo siguiente, verso 32, estoy en el Evangelio de Juan 1:32. Además, Juan testificó diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: sobre quien veas descender al Espíritu Santo y permanecer sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios, bautizado por agua y bautizado por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, Jesús de Nazaret tiene la autoridad de bautizarte a ti y a mí con el Espíritu Santo. Pero ¿sabe por qué no ha bautizado con el Espíritu Santo a ti y a mí? ¿Sabe por qué no? Porque no se lo hemos pedido. Porque no lo hemos pedido. Porque cuando yo veo el Evangelio de Lucas, capítulo 11 y el versículo 13, me dice: ¿cuánto más si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Allí está la clave de las profecías bíblicas. Tener a Cristo en nuestro corazón y ser bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Por eso, este es el evento inicial, mejor dicho, inicial con que comienza esa última semana de las 70. No está en un futuro. No hay futuro aquí. Eso ya sucedió.
y es la garantía de tu salvación y de mi salvación. Es la garantía de poder tener un reencuentro y que nuestra fe no sea movida aunque venga persecución, aunque venga ley dominical, aunque venga zarandeo, aunque caigan 7 plagas postreras. Hermano, no le tenga temor a eso. Si usted tiene a Cristo y es bautizado por el Espíritu Santo, ¿que lo bautiza quién? ¿Quién le da la autoridad a bautizarlo? Cristo Jesús, según el Evangelio de Juan, capítulo 1. Amén. ¿Pueden las profecías traer un reencuentro para ti? ¿Pueden las profecías afirmar tu fe de una vez y para siempre hasta que Cristo venga en poder y gloria? Entonces yo voy a invitar a mi esposa, que ella va a tener un especial para cerrar este tema de esta noche. Y recuerde, querido hermano, tenemos que ver en las profecías a Cristo. Y ahora Cristo allí, 3 años y medio después, muere en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados y de mis pecados. La garantía de nuestra salvación. Amén. Allí está la doble garantía de nuestra salvación. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Lo dije ahorita. ¿Qué más? El bautismo del Espíritu Santo, porque es el que te va a sellar para el día de la redención. Dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Amén. ¿Y cómo termina esa última semana? 3 años y medio después de la muerte de Cristo. ¿Cómo termina? Con la predicación del Evangelio de Cristo a todas las naciones a través de los gentiles. Allí terminan los primeros 490 años de los 2300 años. Amén. Qué hermoso es el Señor. El Señor maneja las profecías para que usted y yo las comprendamos, pero también para que nos afirmen en nuestra fe. No es solamente comprender, es para que renazca la fe en nuestros corazones y sepamos que estamos en la iglesia verdadera de Dios, porque es la iglesia profética de Jesucristo. Amén. Vamos entonces a escuchar este hermoso especial y luego vamos a tener una palabra de oración. Buenas noches, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Esto es una oración, así que prestenle atención. Cuando quieras. Enséñanos a ser humildes, a recordar que barro somos, polvo y ceniza, llenos de inmundicia, nada somos si no es por ti. Enséñanos a darnos cuenta que solo en ti está la fuerza, que solos no podemos, por más que lo intentemos, nada somos si no es por ti. Al contemplar los cielos y las estrellas mil, decimos que es enorme para que tengas de memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites, para
que gloria, para quitar el egoísmo, a no ser protagonistas, a poner en ti la vista, a conducir a otro solo a ti. Al contemplar los cielos y las estrellas mil, decimos que es el hombre para que tengas memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites, para que lo visites. Danos humildad. Danos humildad. Al contemplar los cielos y las estrellas mil, decimos que es el hombre para que tengas de memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites, para que lo visites. Danos humildad. Danos humildad. Danos humildad. Amén. Muy bien. ¿Cuántos creen que necesitamos pedirle al Señor que nos dé la humildad de ser llenos del Espíritu Santo? Para comprender estas profecías bíblicas y para que sirvan de preparación, para cuando Cristo venga en poder y gloria podamos conseguirnos con Él cara a cara y seamos victoriosos y llevados a la patria celestial. ¿Cuánto lo creen? Les invito a que se coloque de pie y vamos a tener una palabra de oración para culminar este tema. Oremos. Amado Dios, Padre de la gloria, gracias Señor porque usted nos ha llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias Señor porque nos das la oportunidad de comprender estas grandes profecías bíblicas que son el centro para anunciar a Cristo Jesús desde que llegó a este mundo encarnado, bautizándose, dándonos ejemplo, pero también, Señor, recibiendo la autoridad del cielo para bautizarnos a nosotros con el poder del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos bautices hoy y cada día con tu Espíritu Santo. Pero necesitamos pedir ese bautismo diariamente. Y estos eventos proféticos que aún faltan por acontecer, saldremos victoriosos por tu gracia y por tu amor. Aquí está un grupo de tus hijos, Señor, que necesitamos de ese bautismo, de esa seguridad, de ese entendimiento de las profecías bíblicas. Pero danos también la humildad, como decía este hermoso himno, para predicársela a otras personas con el denuedo del Espíritu Santo. Acompáñanos a nuestros hogares, Señor, y tráenos mañana para seguir reencontrando nuestra fe a través de las profecías bíblicas. Lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios les guarde.